Alcanzar el nivel C1 del español representa sin duda todo un logro, pero también significa que puedes expresarte con mucha soltura, que puedes comprender textos complejos y participar en conversaciones mucho más profundas, además de poder desenvolverte sin demasiado problema en contextos formales, profesionales o académicos. Sin embargo, muchos estudiantes avanzados, incluso en este nivel C1, sienten que su fluidez no es completamente natural. Es algo que me encuentro muy a menudo y en realidad no se trata de errores graves. De hecho, la mayoría de estos errores no impiden y no dificultan para nada la comprensión en español. Los interlocutores te entienden perfectamente, pero sí que hay algo más sutil y es la naturalidad, la precisión y la fluidez, el ritmo de tu discurso. Hoy quiero hablarte de los errores más comunes, más frecuentes que me encuentro como profesora entre estudiantes de un nivel avanzado como es el C1 de español. Pero antes te doy la bienvenida a Linguatua. Yo soy Carol, soy profesora de español en línea y examinadora de todos los niveles de los exámenes oficiales DELE. El primer y más clásico error con el que me encuentro en estudiantes avanzados es el que supone pensar pensar muchísimo antes de hablar. Uno de los obstáculos más frecuentes en niveles avanzados es sobreanalizar cada frase que se va a decir. Muchos estudiantes de nivel C1 ya conocen la gramática casi a la perfección o a la perfección, tienen un amplio vocabulario, pero precisamente ocurre algo muy curioso a la hora de expresarse, y es que todo ese conocimiento muchas veces, en lugar de ayudar, lo que supone es un bloqueo para el estudiante o para el hablante. Hace que su discurso se vuelva demasiado controlado, lo que por supuesto frena, reduce la naturalidad y la fluidez de tu español. Por ejemplo, mientras hablas podrías estar pensando o haciéndote preguntas como si deberías usar el pretérito imperfecto, el pretérito indefinido o el pluscuamperfecto, si esa preposición que vas a usar es correcta o no, o si la frase suena todo lo natural que te gustaría. Este tipo de monitorización constante ralentiza muchísimo el habla. ¿Cómo podemos corregirlo? En situaciones de habla espontánea, conversación natural, intenta siempre priorizar la comunicación sobre la precisión absoluta y perfecta. La estrategia que siempre recomiendo a mis estudiantes, o lo que debe hacer alguien que se presenta al nivel C1 de español, es primero hablar y después reformular si es necesario. Piensa que incluso los nativos cometemos errores cuando hablamos. No estamos libres de fallos y hablar implica equivocarse. Y lo que hacemos como hablantes nativos no es analizar antes de hablar cada frase que vamos a expresar, sino que si cometemos algún error, reformulamos, es decir, corregimos aquello que no hemos dicho como queríamos. Por ejemplo, si has dicho algo que no te suena completamente natural, puedes añadir esa naturalidad y decir algo como: bueno, no sé si esa es exactamente la palabra que busco o la palabra que mejor lo expresa. Lo que quiero decir es que, y entonces introduces una segunda explicación con tus palabras, las más espontáneas que puedas elegir para expresar aquello que buscas expresar. Este tipo de reformulación es completamente natural entre hablantes nativos y te va a hacer sonar mucho más natural el hecho de cometer un error o de no encontrar la palabra precisa y reformularla con tus propias palabras, buscar sinónimos o una explicación que eluda a ese concepto, porque de esa manera te vas a hacer entender perfectamente. El segundo error más frecuente que encuentro es el de hablar con frases excesivamente largas. Es normal que en niveles altos un estudiante intente producir frases extremadamente largas o muy complejas para demostrar su nivel, pero a veces el resultado es precisamente el contrario. Frases largas que se vuelven muy difíciles de terminar. Te puedes encontrar a ti mismo formulando una frase que se ha hecho tan extensa
extensa en su desarrollo que finalmente no sabes cómo cerrar. Por ejemplo, lo que quería decir es que cuando estaba pensando en aquella situación que ocurrió hace muchos años y así continuamente, sucesivamente, añadiendo más y más información. Esto resulta en una frase demasiado larga que no aporta en realidad una mayor imagen de control lingüístico, sino todo lo contrario. Al final, el hablante pierde el hilo de lo que decía. Un consejo y una estrategia muy eficaz es dividir ideas que resultan muy largas en unidades pequeñas. Por ejemplo, en lugar de articular toda esa frase anterior tan y tan larga, sin comas, sin pausas, podemos hacer lo siguiente. Hace unos años ocurrió una situación muy interesante. Estaba pensando en eso porque el otro día me vi en una situación determinada, esta situación, y entonces pasamos a explicar esa situación. Por ejemplo, es preferible priorizar ser claros, concisos y tener un ritmo adecuado, un ritmo fluido, sin pausas demasiado evidentes, que formular frases excesivamente largas que nos pueden llevar a perder completamente el hilo de nuestros pensamientos. El tercer error que te recomiendo evitar es el de usar siempre las mismas muletillas. Todos usamos muletillas y son completamente naturales en cualquier idioma. Te ayudan a ganar tiempo cuando necesitas pensar más a fondo en lo que vas a decir. En español, algunas muletillas extremadamente frecuentes son bueno, pues, o sea, entonces. El problema aparece cuando solamente una muletilla domina todo tu discurso. Por ejemplo, en lugar de decir siempre pues sí, pues en realidad no, pues yo creo, pues ese uso excesivo de la muletilla pues puede ser con cualquier otra, da una sensación de inseguridad al interlocutor. ¿Cómo podemos corregir esto? Bien, el objetivo no es eliminar las muletillas, como he dicho, todos las utilizamos, pero sí debemos hacer un esfuerzo por variarlas. Puedes ir alternando ese pues con un bueno, con un haber, con un claro, en realidad, la verdad es que, pongamos por caso que quieres explicar lo siguiente. Pues el otro día cogí un avión, pues estaba bastante lleno, pues tuvo retraso, pues llegamos un poco tarde, pero no importó. Bien, aquí podemos utilizar pues, por supuesto, pero podemos utilizar otras muletillas. Pues resulta que el otro día tenía un vuelo y, a ver, se retrasó un poco. Y claro, llegamos con retraso, pero en realidad no pasó nada, no importó. Te recomiendo entrenar con esas muletillas, incorporarlas poco a poco a tus discursos, aunque al principio no te suenen del todo familiares, pero como siempre digo, la constancia y la práctica hará que te familiarices con ellas y, como sabemos, cuanta más variedad, cuanto mayor es el repertorio, mayor es nuestra capacidad siempre de expresión. Un cuarto error habitual es el que supone traducir ideas complejas desde tu lengua, desde tu idioma nativo. Eso suele pasar también en niveles inferiores, pero en esos casos no se considera algo grave porque el vocabulario todavía quizás no es del todo específico. No tenemos la misma cantidad de repertorio de vocabulario en un B1 que en un C1. En niveles altos del español, el vocabulario suele ser suficientemente específico, preciso, conciso, como para que podamos expresarlo todo desde la lengua que estudiamos, en este caso desde el español. Pero lo que sucede es que muchos estudiantes siguen construyendo esas ideas más complejas primero desde su lengua materna. Y esto produce estructuras que, aunque pueden ser comprensibles, no suelen ser naturales y suenan a calco lingüístico. Por ejemplo, esto tiene sentido para mí o esto hace sentido para mí. En español es mucho más frecuente decir tiene sentido o esto tiene sentido, pero nadie o prácticamente nadie dice para mí. No es necesario añadir
eso. Recuerda que en español no decimos hacer sentido, eso es un calco lingüístico del inglés, y de otras lenguas decimos tener sentido. Y para corregir esto solo tenemos una única manera, la más efectiva de todas, que es exponernos mucho más al español auténtico. Las entrevistas hechas por y para nativos nos brindan herramientas valiosísimas porque escuchamos a un hablante desenvolviéndose en su realidad, usando un español auténtico. Los podcasts son otro recurso, recomiendo siempre que sean hechos por y para un público nativo, y lo mismo sucede con debates o artículos periodísticos. Los artículos periodísticos también son una gran fuente de expresiones naturales y de léxico muy específico y muy avanzado. Por lo tanto, cuanto más exposición, cuanto más contacto tengas con el español real, auténtico, también sería genial que pudieras ponerlo en práctica. Más natural será siempre tu producción, tanto escrita como oral. Y el quinto error, para mí el error más frecuente, es el de evitar estructuras complejas por miedo a equivocarnos. Y sí, incluso en niveles tan avanzados como un C1, algunos estudiantes optan por evitar estructuras a las que temen un poco, de las que tienen miedo, por ese miedo a equivocarse, como por ejemplo las condicionales largas o los subjuntivos en contextos bastante complejos, o las construcciones concesivas con aunque, a pesar de que, etc. Por lo tanto, en lugar de decir frases como por ejemplo, aunque hubiera sabido la verdad, probablemente hubiera tomado la misma decisión. Muchos estudiantes simplifican este tipo de oraciones y el resultado sería algo como: si hubiera sabido la verdad, habría hecho lo mismo. Esto limita nuestro discurso. Mi consejo, mi recomendación para perder ese miedo es que intentes introducir deliberadamente todas esas estructuras que te dan más miedo, tanto en tus textos como en tus conversaciones. ¿Por qué? Porque la fluidez avanzada que a veces sientes que te falta aparece cuando esa complejidad la pones en marcha, la pones a prueba y poco a poco se vuelve completamente automática. Otro error que destacaría es la falta de conectores discursivos, porque el discurso avanzado no depende únicamente del vocabulario que empleemos, sino también y fundamentalmente de cómo se organizan las ideas que estamos expresando. Muchos estudiantes en un nivel C1 todavía siguen utilizando predominantemente conectores básicos como pero, y, porque. En cambio, un nivel avanzado de español debería incluir, aunque sea poco a poco, conectores avanzados como sin embargo, por lo tanto, de hecho, en cambio, aún así, por otra parte, a decir verdad. Todos estos conectores nos van a ayudar a argumentar de una forma mucho más sólida, más convincente, más sofisticada, y la organización de las ideas se va a ver muchísimo más lógica, cohesionada y avanzada. Otro error que suelo repetir en mis vídeos es la falta de exposición a ciertos temas, a temas complejos que pertenecen o que se enmarcan dentro de este nivel C1, que siempre toca temas mucho más profundos que un B1 o que un B2. ¿Por qué? Porque la fluidez también depende del tipo de temas de los que puedes o no discutir. Es normal y es fantástico sentirnos cómodos hablando sobre temas como viajes, gastronomía, cultura, experiencias personales. Por supuesto, eso es necesario. En un nivel C1 debes ser capaz de tener este tipo de conversaciones, pero en este nivel tan avanzado, que además tiene ese carácter más académico, más profesional, el nivel también nos requiere poder hablar de sociedad, de tecnología, de cultura, de política, de ciencia. No hace falta, por supuesto, que seamos expertos en ninguno de estos temas, pero sí es necesario tener un vocabulario mucho más abstracto, contar con estructuras más complejas que por lo menos nos permitan dar una opinión
información, aunque sea más superficial, pero por supuesto a la hora de leer artículos sobre cultura, sociedad o política, vamos a necesitar entender ese vocabulario más abstracto. Mi consejo es que te ejercites y que practiques leyendo sobre temas con los que no estás del todo familiarizado o con temas que no sueles tratar normalmente, que no sueles, por ejemplo, consumir, y que poco a poco intentes debatir sobre estos temas, argumentar y matizar tus opiniones sobre, por ejemplo, noticias de actualidad relacionadas con cualquiera de estos temas o escenarios. Y precisamente todo eso es lo que trabajamos y en lo que se enfoca mi curso intensivo Dominando el C1. En Dominando el C1, un curso con más de 14 horas de clases grabadas en vídeo que podrás disfrutar siempre que quieras y todas las veces que quieras, trabajamos precisamente en esa exposición a toda la complejidad de la lengua, trabajando, eso sí, siempre las 4 destrezas lingüísticas, no solo la gramática. De hecho, en un nivel C1 lo que vamos a hacer es perfeccionarla a través de materiales auténticos, a través de noticias, de artículos, de titulares, de audios, de conversaciones, de podcasts analizados en profundidad, de entrevistas también analizadas en profundidad, en conjunto 11 módulos de contenido que van a hacerte entender el nivel C1, en qué consiste, en qué no, y con este curso vas a conseguir esa exposición prolongada, constante, y te vas a retar a ti mismo o a ti misma. El curso consta además de cientos de materiales descargables, también con gramática, más de 400 actividades interactivas autocorregibles y con muchísimos retos escritos y orales que yo misma, como examinadora, preparadora de los exámenes DELE y profesora de español, corregiré detalladamente. Siempre tendrás mi retroalimentación, y tanto si tu objetivo es presentarte al examen del EC1 como si no, como si te apasiona el español, este curso te va a encantar. El objetivo es que desarrolles y que potencies todas tus habilidades, que amplíes al máximo tu vocabulario y, importantísimo, siempre que lo pongas en práctica. Encontrarás todos los detalles sobre el curso Dominando el C1 en el enlace de la descripción, y en el primer comentario de este vídeo también tienes el enlace. Por otro lado, si te presentas al DLC1, recuerda que tienes disponible mi libro de preparación, tanto en versión física como digital, con 4 modelos idénticos de examen en estructura a los exámenes oficiales del DLC1, con audios, transcripciones, soluciones de todas las pruebas y tareas, consejos y estrategias para cada una de ellas, y modelos de producción escrita para que tengas referencias sobre cómo escribir tus tareas. Como siempre, toda la información la encuentras aquí abajo y en el primer comentario. Esto ha sido todo por mi parte. Me encantaría leer en comentarios cuáles son tus mayores dificultades, las dificultades que atraviesas o has atravesado al alcanzar el nivel C1, o bien, si has superado este nivel, ¿qué consejo le darías a otros estudiantes? Si volvieras a pasar por ese proceso, ¿qué cambiarías o qué mantendrías? Hay tantas experiencias como estudiantes, así que conocer tu experiencia me encantaría, seguro que a mí y a muchas otras personas. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos, como siempre, muy pronto.